Egun on guztioi. Lehenengo puntua. Buenos días. El primer punto del orden del día es la propuesta de aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 18 de septiembre. ¿Hay alguna intervención al respecto? No. Micrófono, por favor, si alguien lo utiliza para hablar. No hay ninguna intervención, entonces se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 2, que es la propuesta de aprobación inicial de la ordenanza municipal de venta ambulante. En este punto del orden del día queremos pediros disculpas porque el texto que se reenvió con el orden del día, ese no es la versión correcta. Os hemos mandado un correo electrónico advirtiéndoos, pero os hemos traído y se ha adjuntado el texto correcto. Son con las dos variaciones únicas que se os había enviado un correo electrónico el viernes. Ese texto del viernes sí es el válido, que se os había enviado por parte de Eneco, que no sé si todos le conocéis, creo que sí, bueno, igual y bueno. En las reuniones que hemos mantenido, para estudiar esta ordenanza, sí que ha estado Eneco, pero os lo presento. Eneco Marín Menchaca es el TAG de Protección Civil y es el que ha impulsado técnicamente esta ordenanza. ¿Vale? Entonces, como os decía, os vamos a entregar el texto nuevo ahora en papel para que si hay alguna pregunta no tengáis duda que este es el texto bueno. Como repito, es el mismo texto que se os envió el viernes, adelantando lo que había. ¿Vale? No. Vale, pues hecha esta aclaración del texto correcto, yo simplemente quiero hacer una breve presentación de esta ordenanza. Es una orden. El texto que os acabamos de entregar es el mismo texto que se os envió el viernes, que era el texto correcto. Y sin embargo, por un error, el que se ha enviado el lunes con el orden del día es una versión anterior. Sí. En el texto del viernes ya se os decía en el correo electrónico dónde estaban las dos únicas variaciones. Era un tema de numeración o de... Os explica. Había dos cosas que cambiaban, que eran el tema de la venta de puestos de helados, que lo íbamos a hacer en vez de por solicitud directa, por convocatoria, Sí. y cuestiones menores de numeración. Eso. Y luego también incluimos que en las ofertas públicas que se hacen en pizarra y en similares en venta pública, que pongan en ambos idiomas la oferta que realizar. ¿Vale? No hay más modificaciones. Por lo tanto, como ya conocemos todos los grupos políticos, contábamos con una ordenanza antigua. El tiempo transcurrido desde que se había aprobado esa ordenanza hasta ahora hace necesario, así lo habéis pedido en más de una ocasión los diversos grupos políticos, y sí que hemos tenido consenso en eso, en entender que había que modificar esa ordenanza. Y esta es la modificación o la propuesta que traemos al dictamen de esta comisión, es proceder a que, si queda aprobada, pues la ordenanza actualmente vigente sea sustituida por esta. ¿Cuál es el motivo fundamental que creo que todos los grupos políticos también compartimos? Pues que la ordenanza era antigua y además hoy hay nuevas prácticas comerciales de venta que tienen auge y que por lo tanto necesitábamos adaptar nuestro escenario normativo a la realidad social que se procedía. En este caso concreto se os ha entregado y se ha compartido con vosotros desde junio, julio, si no estoy equivocada, en reuniones de trabajo para que quien quisiera pudiera hacer aportaciones. Ha habido un grupo político que sí hizo aportaciones en esas reuniones de trabajo y de esas aportaciones que se hicieron, algunas fueron aceptadas como texto, ya se incluyeron en el texto que ahora traemos para la aprobación inicial, y otras pues no fueron aprobadas. En la fase que hoy nos encontramos, por lo tanto,
Dentro del expediente, que también se os ha remitido, obra toda la documentación que es necesaria, incluido el informe jurídico, y el informe jurídico concluye que no hay ningún inconveniente jurídico para su aprobación. También se menciona que como esta ordenanza no tiene ningún contenido económico, pues no hay el correspondiente informe de fiscalización y demás. Por lo tanto, la propuesta de acuerdo es muy clara, la tenéis todos dentro del expediente y en la documentación que se os ha reenviado. La propuesta de acuerdo es aprobar inicialmente la ordenanza de venta ambulante del Ayuntamiento de Guecho en los términos y en los de los documentos que se adjuntan como anexo, el proyecto de ordenanza. Y el segundo es proceder a la apertura de un trámite de información pública o de audiencia de los interesados por un plazo mínimo de 30 días. Y el texto inicialmente aprobado podrá ser consultado en la página web del Ayuntamiento y el definitivamente aprobado será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya. Luego esa es la propuesta concreta. Me acompaña aquí Eneco, que no lo he dicho, pero entiendo que sois todos entendedores que la presencia de Eneco aquí es por si hay alguna cuestión meramente técnica, que a esas preguntas técnicas pues procederá a responderlas Eneco. Norbaitek hitzartu nahi du? ¿Alguien desea intervenir en este punto? Bai, Xavier. Sí, vale, un par de preguntas. Claro, teníamos ya como un borrador de la ordenanza, lo que nos ha llegado nuevo es todos los informes, entre ellos destaca el informe de impacto de género por dos motivos. Uno, porque se ha encargado un servicio externo, no sé si nos podéis decir por qué este motivo. Y luego, entrando en el fondo del informe de impacto de género, la verdad es que, por decirlo resumidamente, es bastante contundente respecto a la valoración que hace del borrador inicial, que entiendo que es anterior al que nosotros recibimos antes de verano, pero bueno, viene a decir que la ordenanza no contempla ninguna medida con impacto positivo en cuanto al género. Y hacía una serie de recomendaciones, yo las he listado en total 9, algunas se han incluido, 6, por porcentaje puede parecer suficiente, pero me llama la atención que se han dejado fuera 3 bastante relacionadas entre sí, que a mi juicio son las que más impacto podrían tener en la cuestión del acceso igualitario, ¿no? Que es identificar las solicitudes por sexo, promover el acceso paritario si hay una infrarrepresentación de las mujeres en las autorizaciones y en las concesiones, y por último acciones paritarias en el otorgamiento para la participación paritaria también bueno, es una redacción resumida que yo he hecho aquí, para la participación paritaria en las autorizaciones, es decir, el facilitar que en un sector en el que no existe una igual representación de hombres y mujeres, pues incentivar o facilitar que las mujeres también accedan a estas autorizaciones o a estas concesiones. Entonces, como digo, o sea, es de las medidas que mayor impacto podrían tener de todas las propuestas. Me gustaría saber por qué se han descartado. Eso por un lado, y luego, como he hecho uso de la palabra, pues luego no tendré turno de explicación de voto si no me equivoco, pues sí quiero decir que, a ver, no es la primera vez que para una ordenanza se nos pide hacer aportaciones de esta manera, ¿no? De una manera fuera del procedimiento habitual y reglado que son las enmiendas. Entiendo que puede ser una forma de participar o de hacer las ordenanzas que prefiráis, pero no deja de sorprenderme que es distinta a lo que habitualmente se hace en el ayuntamiento. Y vosotras desde el gobierno municipal promovéis, pues a la hora, por ejemplo, de los presupuestos, que presentamos enmiendas, el PGU también hemos presentado enmiendas. Sin embargo, para las ordenanzas nos invitáis a hacer un procedimiento no reglado, con aportaciones que luego no quedaría constancia de qué debates ha habido y demás.
Yo por mi parte ya trasladé mi preferencia por hacer todo esto en el procedimiento de enmiendas y de facto se me excluyó un poco de la información o novedades que había sobre esta ordenanza. Todo esto para decir que nosotros seguimos haciendo hincapié en que si hay una voluntad de trabajar las ordenanzas, que se haga respetando también los procedimientos existentes, es decir, los procedimientos de presentación de enmiendas y posterior negociación y enmiendas transaccionales. Y en segundo lugar, mi voto será abstención en este momento, por supuesto, con la intención de que esta ordenanza siga su trámite, porque me parece necesaria y urgente para el municipio, pero no positiva en el sentido de que presentaremos enmiendas desde mi grupo ya de cara al pleno. Vale, pues antes de entrar a las cuestiones concretas de por qué de las aportaciones que aparecían en el informe de impacto de género se han incluido la mayoría o la inmensa mayoría y una minoría no se han incluido, en cuanto al tema puramente técnico os responde Eneco, pero a las otras dos cuestiones que has planteado y sigo un poco en el orden en que las has hecho, el informe de impacto de género entendíamos que siguiendo el propio manual que en su día se trabajó desde Bertinsarea y en Eudel, pues veíamos que esta era una de las ordenanzas que sí podía tener impacto de género y por lo tanto solicitamos para su redacción pues el informe de impacto de género. ¿Y por qué digo solicitamos? Porque técnicamente lo que se nos traslada desde otras áreas, en concreto desde el Servicio de Igualdad, en su momento nos tenemos que retrotraer al momento en que se empezó a tramitar esta ordenanza, que han pasado, como bien en esta mesa se ha puesto de manifiesto, han pasado ya años. Pues entendíamos, porque en ese momento era así, que no había capacidad técnica interna para poderlo hacer, ni dentro del Servicio de Igualdad, ni dentro de los propios tacs municipales. Eso se ha ido paliando con formación, o se seguirá paliando con formación, pero en ese momento no había, y por lo tanto contratamos externamente a una empresa que pudiera hacer el informe, como te pasa con otros expedientes cuando no tienes capacidad interna para poderlo hacer. En cuanto a las cuestiones que se han planteado, evidentemente se pasó primero, como tú bien has dicho, se pasó primero la ordenanza que teníamos, que era la ordenanza antigua, y luego un borrador primigenio, por decirlo de alguna forma, de esas ordenanzas. Y lo que se fijó más el informe de impacto de género fue en la ordenanza vigente. Evidentemente, la ordenanza vigente nosotros mismos hemos reconocido que está obsoleta. No se contemplaba ningún parámetro ni lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también hay que contextualizar dónde surge ese informe de impacto de género. Dicho lo cual... Pero el estudio de impacto de género es sobre la ordenanza antigua. Sí, pero que también tomó en consideración lo que ya teníamos. Digo, en un momento muy inicial. En cualquier caso, las aportaciones que se han hecho se han tenido en cuenta mayoritariamente y las tres explicará Eneco el por qué hemos considerado que no se incluían. Básicamente, y antes de cederle la palabra a él, básicamente era porque no las veíamos viables y explicará el tema. Pero no quiero dejar de pasar lo que también acabas de comentar en cuanto al procedimiento. En cuanto al procedimiento que hemos tenido, siempre nos ha parecido, por lo menos en esta área, en este área, y en estos casos con las ordenanzas que a mí me ha tocado dentro de mis áreas impulsar, siempre nos ha parecido que si lo que buscamos es intentamos generar un consenso, ese consenso de todos los grupos políticos cuando nos vamos a dar una regulación que en muchas ocasiones no es para un año ni para dos, sino que es para mucho tiempo,
siempre hemos intentado lograr el consenso con los grupos políticos y nos ha parecido mucho más efectivo que una comisión informativa, un grupo, podemos decir, de trabajo o un grupo para compartir tanto el borrador como las aportaciones y de esa forma ser más eficientes que venir directamente con la ordenanza, que somos conscientes que el procedimiento administrativo tiene unos plazos muy estrictos y si nosotros hubiésemos venido el lunes, si os hubiese enviado la ordenanza, que es lo que marca el procedimiento, se os envía el lunes el borrador y no habéis tenido tiempo para estudiarlo, lo que estaríamos escuchando en esta mesa, Xavier, que también lo hemos escuchado en otras ordenanzas y en otras regulaciones, es que no hay tiempo para estudiarlo. Pero seguimos el procedimiento administrativo, entonces y ahora. Y nosotros no nos saltamos el procedimiento administrativo. Esto está conforme a procedimiento administrativo. Quiero que quede bien claro, porque parece como que a veces nos saltamos el procedimiento. No, el procedimiento es así. El procedimiento dice que con el orden del día irá el texto definitivo. Ahora, para llegar a ese texto definitivo, creo que además se ha compartido con otros grupos políticos, y si no, aquí están otros grupos políticos, por si quieren tomar la palabra, que lo bueno es buscar un punto de reflexión, de acuerdo, sin tener que llegar a lo que evidentemente el propio procedimiento administrativo marca como legal, que es presentar enmiendas. Se pueden presentar, legítimo, pues se presentarán y se podrían haber presentado incluso para, si se quiere, para comisión. Pero bueno, es legítimo la decisión que vosotros como grupo político tomáis, pero nos parece que por un servicio a la ciudadanía guechotarra y por hacer un trabajo bien hecho en una normativa que va a ser nuestro marco regulador, que repito, va a durar mucho tiempo, pues nos parece mejor trabajar de esa forma. Bildu lo hizo sus aportaciones, unas son admitidas, otras no, y estará en su derecho en que las que no hayan sido admitidas las pueda presentar como enmiendas o otros grupos políticos que no han hecho ningunas las puedan presentar dentro del procedimiento administrativo. Pero todo está, las dos formas de actuar están respetando el procedimiento administrativo. Eso que quede muy claro. Respeto absoluto al procedimiento administrativo en nuestra forma de actuar. Y sin más, le paso la palabra a Eneco para que nos explique esas tres cuestiones que tú has planteado, por qué no han sido incluidas y si han sido incluidas el resto. Kaixo, en relación con lo que has comentado, las tres propuestas serían, si no me equivoco, tengo aquí el informe. Por un lado, que las autorizaciones a otorgarse de forma directa cuando se identifica una infrarrepresentación femenina hay un acceso paritario. Creemos que incluso tal y como está redactado no tiene mucho sentido porque lo que promovemos es que se haga a la solicitud que se ha presentado antes y realmente lo que redactamos es que se siga estrictamente ese orden de presentación. Entonces sería una de ellas. La otra es en relación con los datos desagregados. Esos datos sí que tenemos acceso a ellos, porque nosotros en el artículo 16 sí que exponemos que tienen que darnos la relación laboral de las personas que trabajan, y en esa relación laboral de ahí podemos sacar esos datos, que lo hemos incluido también en la memoria. Y por último sería en relación con la tercera, que sería, si no me equivoco, en los casos en los que se haga una convocatoria y haya una concurrencia, que se haga de forma paritaria. El problema es que nosotros vamos a designar esto por sorteo, que es como lo hemos previsto en la ordenanza. Igualmente ese sorteo y esa forma paritaria nos parecen un poco contradictorias. Entonces, esas son las razones por las que no se han metido. En relación con el resto, todo lo que se ha podido incluir en relación con las propuestas de mejora se han incluido. Vais a ver. Sí, a ver, es evidente que, bueno, igual no, o sea, claro, me está diciendo que no habéis querido incluir el acceso paritario o preferente en casos de infrarrepresentación porque es contradictorio con el sorteo. Hombre, iba a decir que es evidente que es contradictorio, pero la verdad es que no me lo parece, porque primero se puede hacer el sorteo y luego la corrección. En cualquier caso, es también una decisión política el preferir un modelo u otro. Es decir, ¿qué preferimos? ¿Un modelo de sorteo en donde o de orden de llegada y entonces la gente que entra es la que estará, o queremos establecer posteriormente unas correcciones, en este caso
por cuestión de género. A mí no me parecen contradictorios, ya lo he dicho, y en cualquier caso, aunque lo fueran, es una cuestión de elegir uno u otro. Y vamos, pongo encima lo que viene a decir el estudio, que para corregir esa infrarrepresentación de las mujeres en este sector serían convenientes medidas de estas frente a, o para corregir lo que el sorteo o la entrada por orden pues pueda dar lugar en cada autorización que se haga. Esto respecto al estudio de género. Respecto a las formas, yo en ningún momento he dicho que no se esté cumpliendo con el procedimiento administrativo. Al contrario, sí también quiero decir o agradecer que se haya pasado la ordenanza con bastante antelación. Es algo que los grupos solemos demandar, y es cierto que si nos hubiera llegado hace unos días, pues no habría opción igual hasta de presentar enmiendas para el Pleno por tiempos de trabajo. Pero eso no quita que, aunque se haya querido hacer un procedimiento digamos más colaborativo para buscar consensos, esa propuesta de procedimiento que se ha hecho ha sido muy estricta. Es decir, si se está de acuerdo con ella, bien, y si no, se queda fuera. A mí no me parece mal trabajar esto con antelación al inicio del procedimiento administrativo en comisión y demás. Lo que no me parecía correcto es que las aportaciones de los grupos se hicieran pues eso, de una manera informal, e incluso compartidas, la devolución se hiciera conjuntamente en una reunión y que de eso no quedara luego ninguna constancia en el procedimiento administrativo para, pues bueno, en el futuro, dentro de unos años, si hay que revisar la ordenanza o se abre algún debate político en torno a la situación, pues poder ver de dónde han partido las modificaciones, por qué motivo, etcétera. Yo creo que no es contradictorio el trabajar con antelación de una manera colaborativa a que eso luego quede reflejado en el procedimiento. En mi caso, al menos, sí que en la memoria he incluido cuáles han sido las aportaciones de Bildu aceptadas, no todas, porque sí que es cierto que había prácticamente una propuesta muy distinta, y sí que he incluido también que me has enviado unas dudas que se han respondido y están incluidas en lo que sería el procedimiento, por lo que a mí me toca. Vale, Norbaitek. ¿Alguien más desea intervenir? Javier. Sí, bueno, lo primero de todo agradecer que efectivamente agradecemos mucho que haya colaboración para hacer esta ordenanza que llevamos pidiéndolo bastante tiempo mi grupo y entiendo que algún otro grupo, ¿no? Sí que es cierto que efectivamente nadie pone en duda que se han respetado los procedimientos administrativos, se agradece el trabajo colaborativo, pero claro, muchas veces el trabajo colaborativo, igual a mí se me escapa, pero en el trabajo colaborativo pues no es igual que cuando nos ponemos estrictamente con el trabajo administrativo de enmiendas, entonces te mandan las enmiendas de los otros grupos, sopesas, no sopesas. En este caso ha sido un trabajo colaborativo muy fructífero, pero que no sé, igual no tiene todas las garantías que puede tener el procedimiento clásico de enmiendas, pero bueno, en todo caso agradecemos el trabajo colaborativo con tiempo que se hizo y ahora sí me gustaría hacer una pequeña reflexión. En su momento nosotros no hicimos aportaciones porque estamos esperando un poco a ver si presentábamos alguna enmienda en el Pleno. Entonces, a mí había un aspecto de esta ordenanza en los mercados de carácter periódico, cuando dice esto solo podrán celebrarse durante un máximo de 2 días a la semana, que efectivamente, visto así en un momento dado, creo que tenemos que pensar que bueno, está muy bien, porque nosotros somos defensores de este tipo de mercado, pero que esto no suponga un riesgo o un peligro para los establecimientos que tienen en la vía pública su alquiler, su IAE, su multitud de tasas, impuestos y dificultades que tienen para seguir adelante, ¿no? O sea, en ese sentido, sí me gustaría preguntar, pues si vamos a hacer una enmienda para poder estar a tiempo y hacerla bien, ¿qué tiempos tenemos para hacer enmiendas a esta ordenanza de cara al Pleno? ¿Para cuándo queréis recibirlas? ¿Y cuál sería el procedimiento? ¿Las pasamos a quién las pasamos y dónde las pasamos? ¿O las metemos por registro normalmente? Vale. Bueno, evidentemente, conforme a lo que dice el reglamento, formalmente hay que hacerlo por registro y en el plazo que está establecido, que nos recuerdas
24 horas antes del pleno. 24 horas antes del pleno. Si evidentemente nos las podéis Sí, pasar efectivamente, antes de claro. forma colaborativa, Sí, sí. pues las podremos analizar y ver si luego esas pueden ser admitidas o no pueden ser admitidas. Sí. Lo de los 2 días a la semana está pensado fundamentalmente porque somos claros y creo que en ese trabajo que también hicimos estábamos pensando que el municipio se dividiera de alguna forma en 2 grandes núcleos, ¿no? Para que pudiera hacerse uno en la zona más de las Arenas, Romo. Neguri se quedaría ahí a medio camino, no sé cómo incardinarlo, y luego en la zona de lo que sería Guecho y la zona de Algorta. De ahí que pensábamos que los 2 días eran suficientes, porque como bien dices, y en eso ya lo hemos hablado mucho en esta ordenanza de venta ambulante, evidentemente tenemos que buscar el equilibrio entre lo que puede ser una venta ambulante de determinadas productos, más cuando estamos hablando de venta ambulante y de mercado, estamos hablando de mercado hortícola, fundamentalmente, ¿no? Entonces, eso, y que eso a su vez no perjudique a aquella persona o a aquellas entidades, a aquellas personas jurídicas que tienen una frutería y que les pueda restar competencia o hacer competencia. Eso es un poco el equilibrio que hemos buscado. Con lo cual, las aportaciones que hagáis las recibiremos gustosos para que de esa forma, por un lado, tienen que llevar informe jurídico, no vaya a ser que lo que se plantee vaya en contra de alguna normativa, y por otro lado, que nos parezca bien. Si lo podéis presentar antes, pues estaremos encantados de que eso sea así. Si no, pues iremos al puro procedimiento administrativo, que en 24 horas pues no da mucho tiempo. Vale, Javier. Yo simplemente comentar, yo recuerdo aquellas conversaciones que tuvimos, que efectivamente estaba pensado, pues una semana se hace un mercado en la zona Las Arenas Romo, entendí eso, y otra semana se hace un mercado en la zona de Algorta, e incluso creo que se había comentado, no sé si estoy diciendo mal, en la plaza del Biochalay. Sí, Con lo cual barajando esos supondría que en escenarios. cada zona habría un mercado cada 15 días. Vale. Entonces, claro, lo que me ha sorprendido al leer esto es que claro, estos solo podrán celebrarse durante un máximo de 2 días a la semana. Visto esto, visto esta redacción, parece que podría haber 2 días a la semana mercado en... no sé si me explico. Sí, en Algorta y 2 días a la partes, semana en Las todas las Arenas. semanas tendríamos mercado en los 2 sitios. Entonces, claro, eso sí que me parece que en un momento dado puede perjudicar a los comerciantes, y vuelvo a insistir que nosotros Sí. abogábamos por este tipo de mercados, no es que ahora nos desligamos de lo que apostábamos. Entonces, por eso, esta redacción, al leerla el otro día un poco más, digo, pues, a ver, esto puede dar. Entonces, van por ahí los tiros. Pero bueno, evidentemente, si hacemos enmiendas, procuraremos hacerlas cuanto antes, y ya me queda claro aquí en comisión que por lo menos el momento final es 24 horas del pleno, aunque intentaremos hacerlo cuanto antes. En relación Vale, con Nico. esto, los 2 días a la semana previstos como máximo es lo que se prevé en la ley de actividad comercial. Al hacer la ordenanza también un pequeño trabajo de que la persona que viene a realizar esto no tenga que acudir a diferentes fuentes y que intente acudir a la ordenanza. Es un máximo puesto a nivel autonómico, no está relacionado literalmente con la ordenanza. Pero no nos obliga. No nos obliga a poner 2 veces a la semana, simplemente es un máximo que viene de la ley de actividad comercial. Perdón, lo que viene en esa ley de actividad comercial nos obliga a reproducir esa frase en la ordenanza. No nos obliga a reproducirlo en la ordenanza. Al ponerla en la ordenanza, lo que intentamos es que la persona que viene no tenga que acudir a diferentes fuentes para luego realizar la solicitud. Es intentar facilitar un poco al solicitante. Vale, no, Maite. ¿Alguien más desea intervenir? ¿No? De acuerdo. Entonces, pasamos a votación. ¿Votos a favor de la ordenanza? Partido Socialista y AJPNV. ¿En contra? Nadie. ¿Abstenciones? El resto, es decir, Grupo Popular, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko. Muchas gracias a todos y a todas.
Información general del área. Micrófono, por favor. Gracias, presidenta. Es solo para comentar brevemente. En la anterior comisión trajimos el borrador de bases. Hemos recibido unas aportaciones del Partido Popular. Es verdad que cuando llegan esas aportaciones o se presentan el día 7, ya justo ese día había pasado por Junta de Gobierno porque íbamos bastante apurados de plazos de cara a tener resueltas las ayudas para este ejercicio 2025. Se aprobó en Junta el 7, se publicaron en el Boletín Oficial de Vizcaya el 17 de octubre y los beneficiarios ya están en plazo de solicitud desde el 18 de octubre hasta el día 15 de noviembre. El cronograma que estamos manejando es que finalice el plazo de solicitudes el 15 de noviembre y empezar a valorar las solicitudes recibidas a partir del día 20 de noviembre, de tal manera que, esto es una previsión, puedan pasar por órgano colegiado a primeros de diciembre y tener la resolución no más allá del día 12 de diciembre para poder abonar las ayudas del año 2025. En todo caso, agradecer al Partido Popular sus aportaciones. Se han revisado en una primera revisión por el equipo técnico, me las han comentado, y yo brevemente quería solamente señalar algunas cosas. Nos dice el Partido Popular que, bueno, pues que en alguna se podía haber recogido también los gastos, de que se cubrieran los gastos derivados de la firma de avales. Dice, no hemos visto constancia de que los contratos de alquiler exijan avales bancarios. En la convocatoria que se hizo en el año 2022 ninguno de los beneficiarios lo planteó. De todas maneras, lo vamos a tener en cuenta de cara a posibles futuras convocatorias. Vamos a tener en cuenta el tema de los avales. Nos ha parecido que, bueno, que podría ser una cosa que en un momento determinado había que plantear. Luego, otro de los puntos que comentaba el Partido Popular en sus aportaciones era que se recogiera el traslado de oficina o vivienda a fachada comercial. Sí está recogido, lo tenemos recogido. Hay 10 puntos adicionales en la baremación para aquellos que bajen de oficina o vivienda a fachada comercial. Sí se ha recogido. También nos hablaban de, digamos, potenciar o baremar actividades relacionadas con la Silver Economy. Lo hemos valorado, me comenta el equipo técnico, pero las actividades relacionadas con la Silver Economy no siempre están definidas. En algunas ocasiones una misma actividad se dirige al perfil del cliente Silver y en otro tipo de clientes pues esto nos dificulta la inclusión o exclusión. El resto, la gran mayoría de las propuestas que hace el Partido Popular se refieren a aumentar partidas, a aumentar cuantía. Puntualizar, bueno, pues estaría bien, siempre y cuando lo disponga, si se pone con una mayor partida presupuestaria, pues perfecto, ¿no? Vamos a ver cómo funciona la convocatoria de 2025 a la 2026. Vamos a ver si con el presupuesto que hemos establecido, 100.000 euros por ejercicio, es suficiente, se queda corto o podríamos ampliarlo. Y bueno, si se puede ampliar o se ve necesario ampliarlo, pues tendremos en cuenta las propuestas del Grupo Popular. Lo único, yo entiendo que lo teníais mirado, pero en una de las propuestas dice que la cuantía máxima subvencionable pase a ser de 500 euros. Yo entiendo que lo tomáis como referencia a lo de los 400 euros, porque la cuantía sí que puede, en determinados casos, llegar a 500, lo teníais, puede llegar a, eso es, pero la norma es verdad que son 400, pues podemos estar de acuerdo, si se puede aumentar o vemos que en un momento determinado es necesario aumentar la cuantía. Lo único, una referencia que había es que igual las cuantías habían quedado un poco ancladas en baremos o en tasas o en costes del año 2022. Creo que lo dijo la técnico en la anterior comisión, se había pedido un estudio, una API de precios en las calles en las que hemos ubicado el programa, entonces está contrastado con un profesional. No se ha hecho desde la parte técnica decir, bueno, pues vamos a poner el tope en 400 o donde lo hayamos puesto según las calles. Los demás son decisiones presupuestarias, esto es lo que se aumentar cantidades. Y luego sí que he visto una que nos decíais incluir una subvención a los gastos derivados de la firma de avales con entidades financieras que garanticen el pago de los mismos hasta un máximo de 400 euros. Es una ayuda similar a la establecida en el Ayuntamiento de Bilbao para este mismo fin. Y se lo han mirado y me comentan que en el caso de Bilbao se trata de un seguro de impago que no contrata al arrendatario, es decir, al beneficiario de las ayudas de lonjas Pistu, sino el arrendador. Tendríamos que plantear un tipo de ayuda diferente para recoger esto.
Y bueno, el resto son cuestiones presupuestarias. Y luego una referencia al antiguo golf. Bueno, como ya dijimos en la comisión, nos habíamos centrado en las calles paralelas o cercanas, próximas o colindantes con los ejes comerciales. No hemos centrado estas ayudas en zonas pues, como Andramario, Antiguo Golf, o en otras zonas, en barrios, que yo creo que ahí habría que plantear otro tipo de ayudas. Lo hablamos la otra vez, que igual habría que sacar otra línea pues para que se establezcan negocios al menos básicos, ¿no? En esas zonas. Igual yo creo que estaría bien, a mí me convence, lo que pasa es que tendría que ser otra línea subvencional diferente. Y sin más, pues bueno, que es verdad que no ha habido tiempo igual de alguna que hubiera podido incluirse porque la habíamos publicado por el tema de ejecución presupuestaria, pero la tenemos en cuenta, por supuesto, para una convocatoria posterior. Gracias. Vamos por partes. Y tenemos, digamos, la suerte, la coincidencia de las maneras de proceder. Yo comprendo que son cosas diferentes, pero acabamos de ver cómo ha pasado el tema de la ordenanza, ya que comprendo que una ordenanza no es lo mismo que una convocatoria para subvenciones. Pero en la ordenanza que acabamos de ver, pues se hace como en julio, nos reunimos, trabajamos, vimos, nos cambiamos, nos intercambiamos, nos volvimos a reunir, nos dieron un plazo, nos dijeron, etcétera, etcétera. Y aquí nos encontramos lo siguiente. El 15 de septiembre recibimos la convocatoria con el programa. El 18 de septiembre tuvimos la comisión y donde nos dijeron que las aportaciones las hiciéramos cuanto antes. No se nos dio fecha. El 24 de septiembre intercambiamos unos correos electrónicos en el que vuelvo a pedir fecha para hacer las aportaciones y la contestación: comprendo que no tenéis mucho tiempo, pero cuanto antes. Vale, no se me da fecha. El 25 de septiembre tenemos una conversación informal y el 7 de octubre presentamos las alegaciones o como le queramos llamar, las propuestas. El 8 de octubre desde el departamento correspondiente nos dicen que por favor a ver si podemos pasar las aportaciones en Word, es decir, que las tenían en consideración. Entonces, el 10 de octubre sale una rueda de prensa donde se dice lo que va a salir adelante, no se nos contesta nada a las propuestas y se adelanta todo al 10 de octubre. Ya comprendo que se ha querido trabajar con celeridad. Bueno, pues si hay que trabajar con celeridad, se convoca una comisión en agosto o en julio, cuando sea, pero es una cosa que dices, bueno, y además es más, dices, ¿qué plazo tengo para hacer las aportaciones? Cuanto antes. Claro, cuanto antes no es decir. Entonces, cuanto antes, pues bueno, 7 de octubre, tampoco me parece que hemos tardado tanto en hacer las aportaciones. Entonces, sinceramente me ha parecido pues que se ha querido vender colaboración y transparencia cuando no ha habido ni colaboración ni transparencia ni nada parecido. Y respecto a las ideas y las cosas que se nos dicen, claro, los avales bancarios. A ver, aquí hablamos de avales bancarios y no de avales bancarios. Hablamos de los avales de personas que alquilan lonjas y que les piden 2, 3, 4, 5 meses de fianzas. Es decir, quizá el término avales no recogía todo lo que tiene que recoger. O sea, no solamente es el aval bancario, es todo lo que el que abre un negocio tiene que hacer. Por otro lado, me gustaría saber, porque no lo hemos encontrado, en qué parte de la convocatoria viene la ventaja o el fomento de que se baje a pie de calle un negocio que está en un piso. Yo no he sido capaz, me gustaría que me digan en qué artículo, porque lo hemos revisado y nos parece importante precisamente para la mejor convivencia de las comunidades de vecinos, que tener una oficina pues no siempre es agradable, y no hemos sido capaces de encontrarlo. Que se recoge y está valorado las relacionadas con la Silver Economy, pues no sé dónde. Por supuesto, estoy de acuerdo que en los aumentos de tarificaciones y de subvenciones, pues bueno, es una cuestión efectivamente de voluntad política de dotar de más medios a la subvención. Eso lo podemos discutir, pero no me parece que lo que acabo de decir sobre todo el tema de los avales y fianzas, yo creo que se debería tener en cuenta, así como el tema de lo de bajar las oficinas o los negocios a las lonjas. Por último,
No me has dicho nada de locales alquilados que llevan igual cerrados 10 años, 11 años. Nosotros proponíamos que se les diese una puntuación especial si lo que se alquilaba era un local que lleva 15 o 20 años cerrado y que, bueno, pues por fin, pues igual es una manera también de incentivar a que locales que llevan mucho tiempo cerrados, pues sí, pues entren en esta dinámica, ¿no? No me has dicho nada de esa aportación que nosotros hacíamos. Y bueno, por último, el antiguo golf. Nosotros en su momento, cuando apareció el programa Lonjas Pistu, que éramos los primeros, los que nos gustaba, o pretendíamos que efectivamente se circunscribiesen más a las zonas comerciales para, potenciando un centro, luego ese centro se puede ir aumentando. Si empezamos por dar subvenciones a cualquier negocio que se abra en cualquier barrio o local de Guecho, pues igual lo que podríamos conseguir era pues todo desperdigado y que los centros sigan en una situación lamentable, pues como puede pasar en la calle Amesti o en algunas calles que es una pena verlas. En ese sentido, y no es contradictorio cuando dijimos lo del antiguo golf. El antiguo golf tiene un problema estructural. No cumple ni con el PGU actual ni con el PGU futuro para que esas lonjas, que son muchísimas, se puedan adaptar a viviendas. No cumplen porque se han establecido unos parámetros y unas medidas que no van a poder ser nunca viviendas. Y por otro lado, es una vecindad con muchísimos vecinos donde, bueno, están muy contentos viviendo donde viven, pero cualquiera que pasa por ahí, por esos despoblados que hay ahí, pues dices, pues es que realmente no sabes lo que te puede llegar a pasar en un momento dado. Por eso nos parecía importante que dentro de que nuestra teoría era de constreñir todas estas ventajas a unas determinadas zonas más comerciales, por lo menos el antiguo golf, que nunca va a poder ser viviendas, bueno, nunca, en un plazo muy largo no van a poder ser viviendas, se pudiesen incluir en este programa, porque realmente es una pena como están y yo creo que se les puede sacar ese futuro, porque es que además no tiene otro futuro. Otras calles de Algorta, pues bueno, nos gustará o no nos gustará, pues al final ha habido muchas lonjas en muchas calles que se han convertido en viviendas. No será lo mejor, pero bueno, por lo menos no es una persiana cerrada que es como una cosa, visión fantasmal. Entonces no queremos que eso pase en el antiguo golf. Y vuelvo a insistir, independientemente de criterios políticos de aceptar o no aceptar las alegaciones, que bueno, al final es cuestión de voluntad, no nos parece que se ha trabajado con un espíritu colaborativo y desde luego cuando desde el equipo de gobierno, en este caso el Grupo Socialista, venden y quieren hacer una campaña de que son los más colaboradores y los más participativos y que todo el mundo opine y que se recojan las... Hombre, presentas unas historias y es que antes, es que ni te contestan. Antes de contestar te están saliendo en una rueda de prensa diciendo lo que van a hacer. Dices, ¿para qué he hecho yo unas aportaciones? La contestación tampoco puede ser cuando pides un plazo. ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? No es cuanto antes. Pues cuanto antes no puede ser. O sea, hay que dar unos plazos concretos y antes de salir una rueda de prensa dar una contestación a lo que has aportado. Creo que es lo que se debe hacer. Otra cosa es que otros crean otra cosa. Sí, no, rapidito. Sí, rápido. El tema del antiguo golf no lo hemos considerado, tiene sus problemas, como ha dicho el portavoz, pero no hemos considerado que sea eje comercial, por eso se ha dejado fuera. El tema de si es traslado de oficina o viviendas, supuesto de actividad, máximo 15 puntos, anexo 3 se le calificará con 10 puntos, está incluido. ¿En qué punto? En el anexo 3, supuesto de actividad, máximo 15 puntos, se le otorgarán 10 puntos si es traslado de oficina o vivienda. Bueno. Luego te lo mando, Javier, o sea, no traigo ahora todas las bases aquí. Vuelvo a repetir lo que dije el 18 de septiembre. Es verdad que no di un plazo concreto. Yo recibo las bases el 7 de septiembre. Se han aprobado en Junta el 7 de octubre. O sea, los plazos nos han constreñido a todos, empezando por este concejal. Es decir, no dije, igual tenía que haber dicho pues, una semana, no mucho más, porque yo no daba tiempo a tenerlas resueltas. No ha sido una cuestión de hacer publicidad ni marketing. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Y creo que me habías dicho algo más, creo que no. Por mi parte, ya está. Genial. Que me señalen exactamente dónde, porque o somos muy torpes o no lo hemos visto. Insisto en una cosa. El 7 de octubre se presentan alegaciones, el 7 de octubre que dices que se aprueba en Junta de Gobierno. Si el 7 de octubre se aprueba en Junta de Gobierno, ¿por qué el 8 de octubre me piden, por favor, pásame esto en Word?
ya no había nada que hacer. No tiene sentido, ni en Word, ni en Excel, ni en Access, ni en lo que quieras. Pues ya nada, ya no tocaba. No veo la operatividad y sinceramente se había tanta prisa que si hubiese empezado esto en julio o en otro momento, o sea, esto de que de repente a todo meter. Y sin embargo la ordenanza que hemos tenido, como hemos hablado, empezó a hablarse en julio y ahora va a llegar esto ha tenido un proceso, pues digamos, normal y participativo y consensuado y como le quieras llamar. Pero esto no, esto es, vamos a vender que hemos hecho una gran participación de todo el mundo, pero en realidad lo que hemos hecho es lo que hemos querido y a quedar. Vale, creo que ha quedado muy claro. Llevamos retraso ya con las comisiones, si no os importa. Pero, Kelche, perdón. Bye. A ver, esto ya no es la primera vez que pasa. Los de la ciudadanía no tenemos la culpa que en territorio tarde la cosa 2, 3 o 4 horas. Ese es un problema de la organización. Pues habrá que habilitar más horas o más días o lo que sea, pero claro, porque resulta que los de territorio han tardado más, los otros tenemos que correr. Pues no, yo no voy a correr más porque los de territorio se han tomado todo el tiempo que han querido, ¿no? Perdón. Vale, escuchada tu aportación, creía que es que el debate había sido lo suficientemente profundo, largo y no he interrumpido como presidenta durante todo el debate, os he dejado el tiempo necesario, pero para seguir insistiendo he considerado que ya no era necesario. Pero bueno, tomamos nota. El siguiente punto del orden del día, también dentro de la información del área, es 2026 urteko aurrekontu parte hartzaileak. Presupuestos participativos año 2026. Gracias, Presidenta. Aurreko komisioan eman genizuen bozketa eta en la comisión anterior les dimos a conocer los proyectos que van a pasar, cuáles iban a ser los canales también para los presupuestos participativos y ahora vamos a dar los resultados. Los publicamos en Getxoberri el jueves y supongo que ya cuentan ustedes con los datos, pero creo que es necesario hacer una valoración sobre este proceso y bueno, pues presentarlos ante esta comisión. Empezaré por las fórmulas presenciales. En este caso han participado 1.027 personas con 75 votos inválidos. Esto ha sido debido por no cumplir la edad o porque en este punto se pide valorar todos los proyectos de 1 a 8 y hay algunos casos en los que se repiten los números o cada uno solo marca su punto propio sin dar prioridad a ninguno de nosotros y esto se considera como nulo. En todo caso, han sido 1.251 votos válidos por los dos votos, un 38 de los hombres y el resto mujeres. En lo que se refiere a las franjas de edad, un 13 y pico % ha sido entre 16 y 30 años, un 29,8 entre 31 y 50 años y un 34,94 de 51 hasta 70 años. A partir de 71 han sido 252 personas las que han participado, un 20%. En cuanto a lo que se refiere a los canales presenciales, el más utilizado ha sido el de los módulos, donde participa más de la mitad de las personas, un 54,94%, y especialmente en Areta y en Algorta, los módulos puestos ahí. Después también están los buzones con un 35% de seguimiento y por último, bueno, pues las urnas que hemos puesto en los edificios municipales con la participación del 9% solamente. Y luego están las fórmulas telemáticas a través de la plataforma CEUGAS, donde ha participado un 13%, con lo que tenemos un total de 1.433 personas. Bueno, no he dicho que en CEUGAS eran 186 las personas que han participado, así que un total de 1.494 personas han participado en este proceso participativo de forma presencial o digital, y de ellos 1.417
votos han sido válidos. Bozketen lehenespenaren emaitzei Entrando ya en los dagokionez, resultados de priorización de las votaciones, izan dira 6 han sido bozka gehien jaso los proyectos que han recibido un mayor número de votos, los hor ditugu proyectos. zerbait Ahí zuetxik puedo ikusi diren, comentarles cuáles han sido los 6 elegidos prioritariamente por la ciudadanía. Poner bancos isquiáticos con 7.000 y pico puntos, o votos, mejor dicho, o también cultura, programa para infantiles, programa de actividades para jóvenes que se va a hacer de forma participativa con 6.830 puntos. Mejorar la zona de hockey de Fadura, incrementando su perímetro con 6.000 y pico votos. Y por último, balizar Govela con 6.392 votos. Y por último, renovar el Parque de Lango con 6.217 votos. En total, con estos 6 proyectos se prevé una cantidad de 700.000 y pico euros. Y como saben ustedes, totalmente disponemos de 1 millón para la ciudadanía y por ello, bueno, pues hemos hablado con Getxo Kirolak y se ha decidido darle al siguiente proyecto la parte que sobre del presupuesto para ponerlo al servicio de la ciudadanía y también para mejorar la accesibilidad al polideportivo de Andramari. Entrando en las conclusiones, bueno, pues podemos mencionar en lo que se refiere al proceso participativo que los principales participantes han sido mujeres y en lo que se refiere a las franjas de edad, no podemos decir que haya habido una franja que haya tenido una diferencia importante con respecto a las otras. Y concretamente, bueno, pues por citar algo, o algo que nos ha llamado un poquito la atención, quizás es que hay 1929, bueno, personas nacidas entre 1929 y 1930, pero también personas nacidas en 2017, por ejemplo. En total 39 jóvenes. Técnicamente, este proceso se ha realizado de una forma muy positiva, o mejor dicho, ha sido valorado de una forma muy positiva por la implicación de la gente y cabría mencionar, bueno, pues que consideramos que, como he dicho en ocasiones anteriores, es algo que se va consolidando, es un proceso que se va consolidando paulatinamente. Observamos que, bueno, la gente lo tiene en su calendario, cada vez se llega a más personas y, bueno, este año, por ejemplo, cabe mencionar, en esta fase de votos, pues ha producido un incremento importante. El año pasado participaron 900 y ahora 1.400 y pico, con lo que se ha producido un incremento de casi un 40%. Yo creo que es un dato a poner en valor. Y no sé si tienen alguna pregunta que realizar. Ivonne. Nosotros no vamos a entrar en este tema de procesos participativos. Nuestra postura es muy conocida, pero sí que quería poner sobre la mesa una cuestión. Y es que todos los puntos que se ponen en la orden del día tienen que venir con la información correspondiente, siempre y cuando esa información está dispuesta. Si esto ha salido en Getxo y Orain, y pues esa información debería haber venido con el acta, con esta convocatoria, porque todos estos datos no los he podido apuntar, no me ha dado tiempo para esto. Todo esto lo teníamos que haber recibido por escrito. Sin más. Ivonne. Sí, Ivonne, bueno, admito tu aportación, yo creo que además tienes razón, ha sido un error por parte nuestra, pero sí, bueno, comentar que está colgado en Ceugaz y cualquier consulta que tengáis que hacer, bueno, pues estamos dispuestos a responder. Por supuesto, asumo mi responsabilidad porque tenía que haberlo enviado,
pensaba que se había enviado, pero bueno, ha sido un error. No, hay que enviarlo con la orden del día, sin más. Bai, baina gai ordenari. Sí, claro, pero bueno, a eso me refiero, ¿no? Para ello tenía que haberlo enviado yo previamente, ¿no? Norbaitek. ¿Alguna otra intervención? No, solamente insistir en que efectivamente que en otras ocasiones ahora hemos tenido lo que eran todas las aportaciones, todo en este enorme, y lo que has dicho antes lo teníamos y nos gustaría haberlo tenido porque efectivamente es la manera de trabajarlo, si no, efectivamente volvemos a caer efectivamente en una apariencia de transparencia y bueno, pues esperemos que se corrija, ¿no? Y luego lo que yo ya dije, y lo dije no sé si en la anterior pleno, comisión o ya no sé dónde lo dije, pero bueno, a nosotros nos gustaría que técnicamente nos contasen un poco los criterios técnicos para la elección de las cosas que se llevan, o sea, cómo se llega a ese resultado, o sea, porque habrá habido pues un proceso, o se tomarán unas valoraciones, se tomarán unos criterios, los que sean, y que los desconocemos. Y si no, nos gustaría que nos digan de las 300, cómo se llega a estos 6, de alguna manera. Y luego estos 6, pues hombre, algunos puedo llegar a entender, pero es que otros es que van de suyo en la labor municipal, ¿no? Porque la que teníamos últimamente, que tenía que ver con cosas en Fadura, pues hombre, estamos en el proceso de Thinking Fadura y todo ese asunto. Entonces no sé hasta qué punto, claro, ahora esto lo sacamos de Thinking Fadura y lo metemos en presupuestos participativos. Es que no sé si es hacernos trampa al solitario. Pues tendrá que ser algo que efectivamente no está contemplado, sino indirectamente o directamente por otro servicio municipal. Tiene que ser algo que efectivamente no está previsto normalmente como prioritario en los presupuestos o prioritario en un plan como puede ser Thinking Fadura, algo que se nos ha escapado. O sea, entiendo que tienen que priorizar los tiros, porque si efectivamente está dentro de los presupuestos o de procesos como Thinking Fadura, pues sería muy fácil sacarlos precisamente de los presupuestos participativos y decir, pues esto no, porque ya están Thinking Fadura. Lo que vamos a contemplar es cosas que o no están en esos programas o están en muy segundo o tercer puesto en las prioridades de un ayuntamiento, sin más. Gorka, mesedez eleder. Eleder, por favor. No. Es Gorka. Bueno, yo simplemente decir que creo que este debate ya lo tuvimos en la pasada comisión. Creo que ya expliqué cuáles eran las propuestas. Creo que te dije, Javier, y bueno, lo pensaba decir luego tenemos una pregunta de H. Bildu en torno a los presupuestos participativos, que tenemos la intención de hacer una reunión con todos los grupos, no solo para explicar el proceso, sino para proponeros que nos hagáis llegar mejoras, porque críticas ya veo que nos hacéis llegar todas las del mundo, pero propuestas hasta ahora he tenido una de Elkarrekin Podemos y una de H. Bildu en la pasada comisión. Entonces, bueno, pues tendremos una reunión para todo esto. Y por dejar claro, porque y decías, Leder, ahora te he oído de que decías el tema de que es un criterio el hecho de que no esté creo que decíais contemplado en otro área y tal. Nosotros cuando recibimos todas las propuestas, evidentemente desde el área de participación no podemos saber absolutamente todos los proyectos que se están llevando a cabo desde todas las áreas. Ni tampoco podemos saber en el momento de recepción de las propuestas si algo es de competencia municipal o no. Hay cosas que igual son más evidentes y ya se mandan, ¿no? Como sabiendo que van a ser rechazadas, pero hay otras que nos lo tienen que decir las áreas correspondientes. En el caso de Thinking Fadura, la propuesta que ha salido, insisto que esto viene del debate del mes anterior, porque ahora lo único que se ha hecho es contabilizar los puntos, pero bueno, por aclarar, en el tema de Thinking Fadura, que a nosotros nos conste, este campo de hockey no tenía ningún tipo de financiación prevista. Entonces, nosotros no creemos que algo que no tiene
si no tiene una financiación es que no se puede ejecutar, no lo tenemos contemplado como algo que se vaya a hacer inminentemente. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que sí entra dentro de los criterios. En cualquier caso, y como todo es debatible, pues supongo que en la reunión que tengamos podréis especificar qué cosas creéis que son de ámbito de presupuestos, cuáles no, y las debatiremos. Y si algunas aportaciones os parecen interesantes de cara al año que viene, pues las tendremos en cuenta. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Pasamos al siguiente punto, entonces, que son ruegos y preguntas. Javier, por favor. Micro, por favor. Perdón. Si no te importa la pregunta. Ante la noticia aparecida sobre el fracaso de la implantación de la inteligencia artificial en el área de urbanismo para resolver el colapso que acumula desde hace años, solicitamos que nos informe sobre ¿por qué durante 7 meses, que es el tiempo que ha pasado desde que se puso en funcionamiento, no hemos recibido ningún informe sobre cómo funcionaba la fase de pruebas que estaban realizando? Durante esos 7 meses de prueba, ¿ha habido alguna mejora en automatizar los procesos de los que habló la concejal Zaloa Campillo en su presentación del programa? ¿Cuándo van a definir si finalmente va a implementar este sistema y cuándo se publicarán los pliegos para la licitación? Sí me gustaría enmarcar esta pregunta, en este caso era una prueba de un presupuesto, pues bueno, más o menos llevadero, porque claro, estamos en la famosa transformación digital de todo el ayuntamiento con una inversión de más de 3 millones de euros y no sé si es que esto es un entrenamiento o qué, pero hay algo que no está funcionando y me preocupa que en un momento dado, con las migraciones de datos a SAP, etcétera, etcétera, pues resulta hoy que no nos funciona. ¿Y qué hacemos? Porque si a una cosa ya tan pequeña parece que no está dando resultado, cuando pasemos a una cosa más grande, pues igual también nos pillamos, claro, con la diferencia de los presupuestos que puede haber. En fin, no sé. ¿Vais a lo Mercedes? Sí, Zaloa, por favor. Bueno, yo querría empezar diciendo que se empieza con esta pregunta diciendo en relación con una noticia publicada como un fracaso de la implantación de la inteligencia artificial. Primero, que es un piloto aislado del resto de sistemas que tenemos informáticos, nada tiene que ver con ninguna inclusión, con ninguna migración, iteración, con ningún otro proyecto, pero me parece desde luego que decir o haceros eco de un titular donde se indica un fracaso, donde esta pregunta se respondió desde territorio, mi compañero Álvaro González, en la que no se dijo fracaso, sino que se dijo que se estaba interactuando, y ahora voy a entrar un poco más en qué consiste la interactuación en este sentido, pero que, bueno, es que, no sé, me parece, pues bueno, es un proyecto que está en una fase iterativa, donde se ajustan y se... Iterativa. Todos los proyectos de IA tienen una iteración entre lo que el beneficiario quiere y el algoritmo hace. Entonces hay que iterar, mejor dicho, con el algoritmo. Yo, desde luego, lamento que ciertos medios prefieran convertir un proceso de mejora que puede ser dentro de un proyecto piloto pequeño, ¿vale?, muy acotado a un par de tipos de licencias, ¿vale?, y en convertir en un relato de desastre, y que además que este grupo que estuvo ese día en esa comisión se haga eco de una noticia en vez de eco de lo que el compañero dijo. La verdad es que en vez de rigor técnico, ¿no?, estos relatos de desastre, pues es como añadirle un dramatismo político que no existe. Entonces, bueno, yo creo que hay que trabajar como estamos trabajando y no a golpe de titular, sino, bueno, planificando y trabajando con el área correspondiente. Dicho esto, comentar, como he dicho, que estamos en una fase de pruebas, lleva su tiempo, porque el área también tiene que dedicar su tiempo a interactuar con el algoritmo, por lo tanto, hay que ir viendo, hay que ir ajustando y hay que medir si el resultado es bueno, si merece la pena meternos en un proyecto mayor y escalado o si no merece la pena. Por lo tanto, pues bueno, como sabemos, este área está inmerso en un montón de trabajo,
De ahí que, bueno, pues aunque vayamos mejorando, hay mucho trabajo en el tema de las licencias y por lo tanto le dedican a este proyecto el tiempo que le puedan dedicar. Indicar que de momento lo que sí estamos viendo es que sí puede haber una posible mejora. Vamos a intentar tener un informe final del proyecto piloto para finales de año. Sí que vemos que tiene potencial. Hemos tenido diferentes alcances a lo largo de estos meses de lo que se quería desde este área a lo que se pedía en este proyecto piloto y por ahí también que al final se vaya en tiempos porque hay que tener claro lo que queremos para luego no desviarnos del camino. Y bueno, creemos que si el informe, por lo que estamos viendo, tiene potencial este proyecto piloto y va a ser positivo, pues bueno, pues los pliegos de mayor envergadura, que aún así habrá que acotarlos, pues no serían a mediados del año que viene, porque bueno, habrá que mirar qué queremos hacer, dónde queremos focalizar y hacia dónde queremos ir claramente, pero que desde luego no interactúa en lo más mínimo con ningún otro proyecto que estamos haciendo ahora mismo. Este es un proyecto de nicho, es un proyecto de un área y de un tema muy concreto y no tenemos ningún problema ni de migraciones ni de interacciones de ningún tipo. Bai, Javier. Sí, Javier. Bueno, independientemente de lo que informaron en la Comisión de Urbanismo, claro, aquí la pregunta es, nos toca que en estos 7 meses, en esta comisión, pues no se nos haya informado de cómo iba el proyecto. Yo puedo llegar a entender que efectivamente hay que interactuar y ver lo que me pide, lo que le tengo que dar, cómo va, cómo funciona, vuelves a repetir, vuelves a probar, pruebas, aceptas, te echan para atrás, te viene, te van. Bueno, los programas hay que manejarlos. Pero bueno, voy a pensar en positivo. Este es un programa piloto que se sigue desarrollando y que se está llevando a cabo. Y según he entendido, para finales de año vamos a tener un resumen de si efectivamente tiene potencial, potencial que desatasque, porque potencial puede tener potencial para otras cosas. La cosa es que el potencial sea para desatascar y agilizar el urbanismo. O sea, entiendo que ese es el compromiso, de que para finales de este año, es decir, diciembre, tengamos un informe que nos dé los datos de este programa piloto. Y en función de ese informe, proceder si toca hacer una licitación para implementarlo ya oficialmente y me imagino que con unos objetivos concretos de agilizar determinados aspectos, lo que sea de urbanismo. Bueno, pues quedamos a la espera de lo que pase en este periodo. Ahora, pues voy a insistir, si nos hemos hecho eco de la noticia del medio de comunicación es porque igual donde nos teníamos que informar no nos habían informado. Entonces, claro, pues si me sale en el periódico y aquí nadie me ha dicho nada, pues tendré que dar por... No sé si la palabra es dar por bueno, pero bueno, pues tendré que aceptar, pues bueno, digo yo. Vale. Bueno. Salva, luego quería también intervenir Xavier. Solo por puntualizar, insisto, hay un acta de esa comisión en la que se da respuesta. La noticia sale posteriori porque se hace eco precisamente de esa comisión en la que habéis estado presentes. Así que hubo una pregunta y se respondió desde el área en el que se aplica este proyecto piloto, no desde transformación digital. Se ha respondido desde el área en el que se está aplicando, ¿vale? O sea que no... Por eso digo que el titular ha venido posteriormente, pero la información ya se dio aquí. Vale, quería aclarar. Bai, Xavier, eta gero Leder. Sí, Xavier, luego Leder. Sí, dos dudas. Vale, se ha dicho que ahora está como en un proceso de iteración o iterar, no sé cuál es el término correcto. En este proceso que se está haciendo actualmente, ¿se están trabajando con la IA expedientes actuales en tramitación? ¿O se le están ofreciendo a la IA expedientes distintos o de otros lugares para ese proceso de adaptación del algoritmo a lo que necesita? Esa es la primera pregunta. Luego nos has dicho que el personal le dedica a este proyecto el tiempo que pueden. No sé si tienes aquí, si no ya lo preguntaré más adelante, el dato de
qué personal del área de urbanismo está dedicándole tiempo a este proyecto y cuánto tiempo. Y por último, has comentado que para final de año vais a tener un informe que no sé qué término has utilizado. Creo que es que has dicho que el proyecto va a tener mucho potencial. Por saber por qué consideráis que va a tener mucho potencial si aún estamos en una fase inicial y de momento los resultados no han sido los esperados. ¿Vais a lo? Vale. Espera, que se me ha ido la primera pregunta. La primera es si estáis usando expedientes sí. virtuales. Desconozco si el área está utilizando vivos o si ya son pasados. Entiendo que lo suyo debería de ser los pasados porque ya sabemos el resultado que han tenido. Entonces, pero desconozco, lo podemos preguntar y se puede responder. Desconozco el número de personas y sé que son aparejadores del área que se han estado reuniendo con la empresa para ir teniendo el feedback de lo que van usando. Y lo dicho, es que no es un fracaso, ¿vale? Lo que se contó en la Comisión de Territorio es que de momento no veíamos los resultados perfectos, buenos, esperados. Eso no quiere decir que sea un fracaso. Yo quiero llegar aquí, que me automatice todo, igual llego hasta aquí. Hay que valorar si llegando hasta aquí me es suficiente, cuánto tiempo recorto. Hay que valorar muchas cosas. Eso no quiere decir que sea un fracaso. Desde aquel momento hasta ahora se ha seguido trabajando. Por lo tanto, lo que me trasladan es que sí tiene potencial de mejora en tiempos. Tenemos que ver si realmente eso es válido, no es válido y hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Pero en ningún momento nadie, desde luego, de este equipo de gobierno ha dicho que es un fracaso. Porque como cualquier experimento que hayamos hecho, tenemos que interactuar muchas veces con los diferentes elementos para que salga un resultado positivo. Pero que hay que hacer diferentes experimentos en cualquier experimento científico. Pues esto es igual. Hay que ir viendo. En el camino, además, se han ido modificando algunos de los alcances. Eso hace que se retrase, porque si yo digo que quiero ir de A a B y luego digo que en vez de A a B quiero ir a C, pues el camino, si he llegado fácil y rápido a B, pero ahora te digo que no, ahora tuércete, tengo que volver a aprender. Y eso hace que se retrase, ¿vale? Entonces, pues de todo eso se aprende y vemos que tiene potencial. Entonces, esperemos que para finales de año ya tengamos un informe donde se diga qué potencial tiene, qué podemos mejorar y de ahí qué licitación podemos sacar o hacia dónde tenemos que ir, que es lo que necesitamos saber, ¿vale? Ahí, el EDER es... Eso ya... No, ya se ha dado, lo doy por respondido, lo que yo iba a comentar. ¿Alguien más desea intervenir en este punto? No. De acuerdo. Por lo tanto, pasamos a la siguiente pregunta. En este caso, escrito de EH Bildu. Ivonne, cuando quiera, adelante. Como ya se ha dicho, desde EH Bildu no compartimos el procedimiento democrático que utiliza el Gobierno municipal en los presupuestos participativos, pero hoy no vamos a profundizar en ello. En esta ocasión nos referiremos a la culminación de las propuestas que salen de este proceso y al cumplimiento de los plazos. De hecho, los datos de los últimos años demuestran que el equipo de gobierno municipal no lleva a cabo sus propuestas a tiempo. En el 2021, solo el 42,8% de las propuestas se ejecutaron en el mismo año. En el 2022, con un presupuesto de 997.200 euros, solo se hizo 1 de cada 5 propuestas en el mismo año. El resto de propuestas o más tarde o están aún sin ejecutar, como por ejemplo el inventario de vías públicas del municipio. En 2023, el Parque de Arene, que estaba entre las propuestas, ha sido inaugurado este año, 2 años después. En 2024, una de las 4 propuestas sigue sin realizarse, en concreto la del censo de ADN canino. Y en 2025, con un presupuesto de 941.000 euros, el único que se está ejecutando actualmente es el acondicionamiento del fuerte Galea, gestionado además no por el propio ayuntamiento, sino por la Fundación Punta Begoña. Por lo tanto, es evidente que el seguimiento de la ejecución de las propuestas no es el adecuado y que muchas de las iniciativas seleccionadas por la ciudadanía no se realizan en plazo. Por ello, las siguientes son las preguntas que queremos aclarar. ¿Cuál es la razón por la que el equipo de gobierno municipal no lleva a cabo estas propuestas a tiempo? ¿Acaso tiene el ayuntamiento compromiso de ejecutar las propuestas aprobadas en los presupuestos participativos en el mismo año?
¿Qué medidas adoptará el Ayuntamiento a partir de ahora para hacer efectivas las propuestas dentro del plazo establecido? ¿Cómo hace el Ayuntamiento el seguimiento de la ejecución de estas propuestas? ¿Quién hace exactamente este seguimiento? Y por último, de cara a los presupuestos participativos de 2026, queremos saber qué va a hacer el Ayuntamiento para que esta situación no vuelva a repetirse y para que las propuestas seleccionadas por la ciudadanía se cumplan en plazo. Sí, Gorka, adelante cuando quiera. Sí, bueno, muchísimas gracias. Antes de intentar responder la pregunta, y no quiero debatir, y con total honestidad lo digo, a mí me ha quedado muy clara la postura de H. Bildu, que no les gusta el procedimiento y lo ratifico. Ratifico mi invitación para una reunión que celebraremos. Así, mi objetivo es que el proceso poco a poco, progresivamente, vaya mejorando. Se me han ocurrido algunas mejoras este año que podríamos implementar, en mi opinión, y supongo que H. Bildu también tendrá propuestas, pero sí que pediría que se tenga un poco de medida a la hora de hacer calificaciones. Y cuando se habla de ese democrático, entre comillas, en la pregunta por escrita, entiendo que no les guste, por supuesto, y lo digo con sinceridad y lo entiendo. Sé que no les gusta el procedimiento, pero bueno, yo no entraría en si es democrático o no, porque yo considero que es una forma participativa. Hay diferentes canales de participación y este es uno de esos canales. Puede ser mejorado, pero bueno, y ahora sí. Y bueno, tengo en cuenta la crítica, sin más. Ahora, entrando un poco en la esencia de lo que se pregunta, se establece un criterio que nosotros y nosotras no lo hemos establecido con antelación, y es el tema de los plazos. Voy a concluir y luego me dice lo que quiera. Lo que hacemos es financiar los proyectos con el presupuesto anual. Pero concluir el proyecto ese mismo año conlleva complejidades, ¿está claro? Que sería deseable, por supuesto, sería deseable, pero no podemos olvidar que existe un procedimiento administrativo al respecto. Y bueno, los presupuestos participativos tienen un hándicap. Presentamos los proyectos en septiembre, pero hasta el próximo año no hay presupuesto. A eso hay que añadirle además que el Ayuntamiento tiene sus proyectos en marcha y que estos proyectos se suman a esos otros. Por lo tanto, con todo el procedimiento administrativo, como precisar el proyecto, licitarlo y ejecutarlo, teniendo en cuenta que siempre puede haber dificultades en el camino, el compromiso de concluir el mismo año es complicado. Yo creo que nunca lo hemos dicho. Sí, el tema de la financiación. Por lo tanto, ¿qué es incumplir los plazos? Pues bueno, yo lo que puedo decir al respecto es que nosotros y nosotras en los presupuestos participativos asumimos un compromiso que cumplimos. Se ha hablado de algunas cosas que todavía no se han ejecutado, se ha hablado de varios proyectos, pero todo lo demás se ha desarrollado y se ha ejecutado desde el 21. Y bueno, en lo que se refiere a las preguntas planteadas por EH Bildu, y disculpen un segundo, me voy a centrar en las preguntas para ser más concreto. Yo entiendo que los presupuestos participativos municipales requieran de una devolución y yo creo que en una anterior comisión se trató este tema. No sé si se mencionó hablando al hilo de los presupuestos participativos o al hilo de Getxo-Txukun, pero se habló de eso. A la ciudadanía le tenemos que hacer una devolución, eso lo entendemos, porque a fin de cuentas la ciudadanía en septiembre recibe una noticia que es la siguiente. Se van a desarrollar unos proyectos, esa es la noticia que recibe, pero hasta el próximo año el presupuesto no se recibe y es ahí cuando empiezan todos los procedimientos administrativos. Por lo tanto, los plazos se dilatan en el tiempo. Como propuesta tenemos la siguiente. De cara a los presupuestos del próximo año, queremos informar en esa primera fase de cómo van los proyectos anteriormente desarrollados o iniciados con antelación. ¿Qué pasos vamos a dar? Ya hemos notificado a todas las áreas municipales cuáles han sido en este proceso los resultados. Y bueno,
si se hace seguimiento o no, nosotros y nosotras solemos hacerlo. El personal técnico de participación suele hacer ese seguimiento, pero sí que es cierto que no tenemos sistematizado ese seguimiento y esto es algo que de cara al año que viene también queremos mejorar y cambiar. Es una mejora que ya nos hemos planteado, que es para poder hacer esa devolución, sistematizarlo. Cómo van los proyectos, sistematizar ese seguimiento para, bueno, cada 6 meses aproximadamente, devolver esa información a la ciudadanía. Y bueno, creo que también se habla de si tenemos ese compromiso, si lo adquirimos de finalizar en un año. Pues no, es deseable, es lo que puedo decir. Queremos que los proyectos acaben cuanto antes, pero lo que no podemos hacer es engañar a la gente y decir que sí o sí vamos a concluir ciertos proyectos porque son proyectos muy diversos. Hay algunos proyectos que revisten de mayor dificultad para su desarrollo, hay otros más fáciles, otros entrañan dificultades técnicas y otros no. Y por lo tanto, hablar de los proyectos en general es complicado y decir que hay que concluirlos el mismo año, pues no es algo que podamos decir. Como ocurre con todo tipo de proyectos y no solo los proyectos que se derivan de los presupuestos participativos. Nuestra intención es que concluyan cuanto antes, por supuesto, y en lo que a mí corresponde y en lo que a mí respecta y en lo que respecta al área de participación, no es tanto en qué punto están los proyectos, sino que hay que hacer ese seguimiento y esa devolución a la ciudadanía. Sí, en primer lugar, he puesto entre comillas democrático y es bastante suave. Podría decir que es una caracterización bastante suave. Sí, diría que es suave. Decirlo así por nuestra parte, porque la participación se utiliza de una manera inadecuada y lo voy a dejar en eso. Si no le gusta, ¿qué le vamos a hacer? A nosotros y a nosotras no nos gusta llamar a todo este proceso participativo o presupuestos participativos. Así pueden ser válidas las razones esgrimidas en unos casos, pero no en otros. Así no habría o no debería haber ningún problema, no sé, para ejecutar un proyecto de 12.000, 30.000 euros. Eso no se puede dilatar más de un año porque todos y todas sabemos cómo funciona. Aún así, y a pesar de no tener presupuestos, tienen mayoría absoluta y el 1 de enero tendrán un presupuesto aprobado. Hasta ahora ha sido así. Todos los 1 de enero han tenido presupuestos aprobados durante los últimos 7 años. Ha sido así. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el 1 de enero ya tienen un presupuesto disponible, pero no solo eso, sino que conocen ya los proyectos. Y se pueden prefinanciar contra el presupuesto del próximo año. Hay posibilidades para financiarlos contra el presupuesto del año que viene, para el próximo año. Está claro que hay cosas que no pueden concluir el mismo año, lo sabemos todos y todas, pero el asunto es que hay muchísimas cosas que no concluyen el mismo año y que detrás de ello hay otra cosa. Porque aquí hemos hablado de que este año han inaugurado el Parque de Arene, pero es que tiene un retraso increíble el tema del Parque de Arene. Y no ha sido un tema de tramitación, sino que nadie ha querido meterse en ello. Cuando se ha entrado en tramitación se ha tardado un año, por lo tanto, si se empieza a tramitar y se empieza a financiar, entonces se puede llevar a cabo. Y de hecho, en los presupuestos participativos se dice que son proyectos que se pueden desarrollar ese mismo ejercicio. Por lo tanto, bueno, ese es el kit de la cuestión. Y no es tanto el tema de los presupuestos participativos, sino qué ocurre luego, porque siempre vemos lo mismo. Vamos a ver esto y vamos a hacer esto con presupuestos participativos. Nota de prensa y no sé qué, ADN o censo de ADN canino. No se sabe nada, no se sabe nada. Es de 2024 y no se sabe nada. Y hay otras muchas cosas que están en la misma situación. Por lo tanto, bueno, lo que pedimos es eso. Para nosotros y nosotras, utilizan los presupuestos participativos bastante en pro de su interés y, por lo tanto, la ciudadanía dirá, yo propongo esto, se ha votado y ¿dónde está? A saber dónde se ha quedado. Por lo tanto, nos gustaría simplemente que se cuidara ese extremo y es lo único que pedimos. Y no voy a entrar en más debate. Eso es todo. Es que ricasco. Muchísimas gracias, Ivonne. 2 menciones, simplemente, 2 cosas. En primer lugar, que hay que financiarlo el mismo año, no que hay que desarrollarlo ese mismo año o en un año. Y en segundo lugar, se me ha olvidado lo que iba a decir, pero de todas formas,
recojo la solicitud que ha hecho EH Bildu. Se habla de lo que haremos de cara al año que viene. Yo ya he dicho que vamos a intentar sistematizar ese seguimiento de los proyectos y bueno, considero que lo que acaba de mencionar se puede mencionar en la próxima reunión y que lo abordaremos para mejorar este proceso. Nada más, muchas gracias. La siguiente pregunta, Xavier, por favor, adelante, cuando quiera, tiene la palabra. En la comisión de noviembre de 2023, al preguntar por la formación sobre igualdad a la policía local, se nos informó que se realizaba un curso al año por violencia de género. En 2022 se formaron 22 agentes en 5 semanas consecutivas. En 2023, 38. El curso son 2 jornadas, o eran 2 jornadas con un total de 8 horas presenciales y era obligatorio para todos los agentes que trabajasen en calle. Sin embargo, en la oferta formativa que se nos ha trasladado se puede comprobar que en 2024 y 2025 la oferta formativa para agentes de policía local no incluía ningún curso sobre esta materia. ¿Por qué se ha eliminado esta formación de la formación del cuerpo? Es que ricasco. Paso a responderte lo primero, que no se ha eliminado. No se ha eliminado la formación en esta materia. Y de hecho, en 2025 estamos en plena formación. En octubre se está actualizando, se están dando un curso de actualización sobre violencia machista. Se están realizando en 5 tandas de 2 jornadas, cada una de ellas de 4 horas y media, un total de la duración del curso de 9 horas. Luego, no se ha eliminado. Sí es cierto que en 2024 no se dio, dentro de los cursos programados por el área, no se dio o no se hizo un curso de actualización en esta materia. Y si no se hizo fue porque no había habido reformas relevantes que nos lleve a una actualización en esa materia. Todos los agentes habían pasado, los agentes más recientes habían pasado todos por la formación de Arkaute, en la que en el diseño curricular ya se incluye, y pensamos que independientemente de aquellas formaciones que se dan en Arkaute, que hay agentes nuestros que acuden a las mismas, teníamos que buscar una actualización en otras materias. Y entonces en el 24 se optó por eso y en el 25 se ha vuelto a optar porque una de las que hay que actualizar, el 25, es la violencia machista. Que quede constancia que en el 24 69 agentes fueron formados en primeros auxilios. La autorización de la Ley de Bienestar Animal, que había sufrido también una modificación, 77 agentes fueron formados. El curso de aplicación de las patrullas, 76 agentes fueron formados. El uso de las cámaras personales fueron formados 25 agentes y la formación específica de coordinación con el nuevo videowall, 10 agentes fueron formados. Por lo tanto, en el año 24, frente al año 23, se amplió la formación en un 45,7% de horas lectivas y en el año 25, pues aparte del resto de los cursos, con lo que hace referencia a violencia de género, violencia machista, está también en formación. ¿Por qué se hace en octubre? Pues se hace en octubre porque viene siendo el último trimestre, con excepción de diciembre, que no es un buen mes. Octubre y noviembre son los buenos meses para hacer formación. ¿Por qué? Porque fundamentalmente nos han acabado muchos eventos en calle y sobre todo todas las fiestas patronales, que si no, pues complican mucho la formación en esos meses. Esto se reflejará, como el resto de los datos los ha sacado de la propia memoria, como así se te indicó, aparecerán en la memoria del año 25. Pero no se ha abandonado ni se tiene intención, ni muchísimo menos, de abandonar aquellas actualizaciones sobre violencia machista que se deban de hacer. Es que estaba intentando buscar el documento que me enviasteis o las memorias, no he sido capaz de encontrarlo. No he sido capaz de encontrarlo ahora, pero en 2025 yo no encuentro esta formación en el listado. A ver, o sea, no me acuerdo exactamente, creo que lo que se te mandó, si no estoy equivocada, porque la documentación era técnica, es lo que aparece en las memorias. Y como la memoria indica, es lo que ha ocurrido durante ese año. La memoria del 25 no está cerrada,
evidentemente, porque estamos todavía en el 25, y aparecerá en la memoria del 25, que se publicará el primer trimestre más o menos del 26. El listado que me mandasteis de 2025 era de la memoria. La fuente era la memoria. La fuente del 23 y del 24, vale. ¿qué es lo que preguntasteis? Vale. ¿Qué es lo que preguntasteis? Y en el 25 no hay memoria porque no acabó el año. Vale. Y cuando esté la memoria del 25 será el 26. Vale. Y haremos referencia. Por eso me he extendido en decir lo que se ha hecho en el 24 y sobre todo en el 25 lo que se está haciendo en la materia que tú has preguntado. Vale, lo repaso otra vez y si tengo alguna duda os contacto. Sí, que la fuente era la memoria, eso ya te lo digo yo. No sé exactamente los números, pero la fuente era la memoria. ¿Alguna otra cuestión? Bai, Ibon eta Juanma. Sí, ya que en esta comisión reporta también el área de comunicación, yo le pediría al área de comunicación que haga un esfuerzo, sé que puede costar, y más después de alguna intervención que hemos leído aquí, en no confundir el Ayuntamiento de Guecho con el Partido Nacionalista Vasco. Entiendo que son cosas distintas. Hoy se ha publicado una nota de prensa sobre una moción del Partido Popular, encabezada como Ayuntamiento de Guecho. Entiendo que el contenido de la moción, cada partido político podrá tener el suyo, pero que el Ayuntamiento de Guecho emita una nota de prensa sobre una moción sobre la que todavía no se ha debatido, como Ayuntamiento de Guecho, hay que recordar que el Ayuntamiento de Guecho somos todos, no solo el equipo de gobierno. Desconozco si el Partido Socialista conoce esta nota de prensa o no, pero que emita esta nota de prensa sobre el Ayuntamiento de Guecho, sobre un trabajador que resulta curioso, a veces es municipal, pero no es un trabajador municipal, es un trabajador de una sociedad pública y la emita como Ayuntamiento de Guecho, ni siquiera como alcaldesa, como PNV, pues es una confusión, a nuestro entender, importante de los papeles de cada uno. La oficina de comunicación del Ayuntamiento de Guecho es una oficina de comunicación institucional. La oficina que refleja las posturas del Partido Nacionalista Vasco, que es muy lícito que le parezca lo que sea, la moción presentada con el PNV por el que sea, es la oficina de comunicación del PNV. Pero no es lo mismo, Y creo que si hay mociones que se presentan por los grupos, las que sean, y no voy a entrar no entro al contenido ni a la moción, porque puedo estar de acuerdo o no con lo que pone, pero no procede que el Ayuntamiento de Guecho como institución se ponga a valorar las mociones una semana antes del pleno. Procederá que la alcaldesa emita su opinión sobre algo, o procederá que un partido emita su opinión sobre la moción, y diga lo que le parezca bien, pero el Ayuntamiento de Guecho como institución se salta directamente lo que es el debate del pleno y emite su decisión así sobre esto. ¿Puede emitir también la opinión del resto de partidos como Ayuntamiento de Guecho? Yo creo que hay que ser un poco más riguroso en lo que es una comunicación institucional, que es lo que corresponde al Ayuntamiento de Guecho como tal, con ese nombre, y lo que es una comunicación partidista, que es muy lícita, pero se emite desde los partidos. Y esto es una petición para que esto se mantenga una escrupulosa diferenciación, porque no es la primera vez que se confunden los términos y los ámbitos. Bai, Salva, ¿quieres contestar algo? Bai, eskerrik asko. La moción es al ayuntamiento. La moción o lo que pide esa moción, en este caso el Partido Popular, no es en el Consejo de Administración. Es una moción y la moción se debate en el ayuntamiento. Un ayuntamiento puede emitir un comunicado cuando una moción o declaración política ataca directamente a la institución o al personal público. En este caso, la moción pide el cese de un empleado público, no político, lo que afecta a la neutralidad y a la protección del personal técnico y puede considerarse un ataque al funcionamiento institucional. Si el ayuntamiento considera que la moción contiene informaciones falsas o dañinas, tiene base para defender públicamente la veracidad y el respeto institucional. Digo, porque es una moción en el ayuntamiento, no es una queja en la comisión donde tienen vocalía y también la pueden presentar. Por tanto, sí hay justificación, sobre todo si la moción ha sido difundida públicamente. El silencio pues, puede interpretarse como una aceptación o falta de defensa al personal técnico. Entonces, esa es la única razón. En este ayuntamiento, puedes acudir a las actas, se ha dicho que la persona a la que se hace referencia no es trabajador municipal. Eso se ha dicho en este ayuntamiento. Entonces, a ver si nos vamos aclarando dónde están las cosas. En cualquier caso, puedes decir lo que sea. Es una confusión manifiesta entre lo que es la opinión de un partido político y la opinión de una institución. Manifiesta, porque se puede emitir esa opinión, se puede emitir de otras formas. Incluso la alcaldesa, como presidenta de las dos instituciones, puede hablar como alcaldesa. Pero ya el Ayuntamiento de Guecho,
Pues no lo sé. A mí me puede gustar, ¿no?, la moción, pero me parece que no viene a cuento. Y no es la primera vez que se confunde la comunicación institucional con la comunicación partidista. Y lamentablemente, vista la respuesta, me temo que no va a ser la última. Vale, creo que ha quedado clara la postura por ambas partes. Javier, espera un momento, porque había pedido la palabra Juanma, salvo que vaya al hilo de lo que acaba de aparecer. Bueno, pues Juanma, si no te importa, luego tú. Venga, bye, Javier. Vale, bueno, vamos a ver. Una cosa es el equipo de gobierno y una cosa es el Ayuntamiento de Guecho. El Ayuntamiento de Guecho frente a una moción, sea esta o sea la otra, no creo que tiene que salir en medios o hacer una nota de prensa sobre su opinión sobre una moción. El Ayuntamiento de Guecho. Otra cosa puede ser el equipo de gobierno o los partidos que componen el equipo de gobierno o una determinada persona que forme parte del equipo de gobierno. ¿Qué duda cabe? Que efectivamente en muchas ocasiones se están prostituyendo las cosas en este ayuntamiento y efectivamente de repente salimos en tromba el Ayuntamiento de Guecho, porque el Ayuntamiento de Guecho somos todos. Yo también soy Ayuntamiento de Guecho. O sea, el Ayuntamiento de Guecho no es solamente la alcaldesa y el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Guecho somos todos. Entonces el Ayuntamiento de Guecho no puede hacer una declaración como la que ha hecho, sino que tendrá que ser o el equipo de gobierno o la alcaldía o el ramo correspondiente o en todo caso pues no sé, los grupos que componen el equipo de gobierno. Y dicho eso, doy la razón que efectivamente son la persona que estamos tratando, unas veces es trabajador de una sociedad pública, otras veces es trabajador del ayuntamiento, otras veces colabora con el PGU, otras veces, es decir, está en una especie de nebulosa funcionarial que no sabemos de qué estamos tratando. No tengo más que decir. En todo caso, no me ha parecido oportuno, no solamente oportuno, me ha parecido completamente irregular que sea el Ayuntamiento de Guecho quien se persona, porque yo también soy Ayuntamiento de Guecho, yo y todos los que estamos sentados a esta mesa. Bueno, aclarada esa cuestión por vuestra parte, no sé si hay alguna más. Juanma. Es por otra cosa, pero ya que ha salido el tema, pues no voy a dejar de dar la opinión. Esa nota de prensa, el Grupo Socialista tiene conocimiento cuando se publica. Cuando sale publicada, sin entrar en lo que dice la nota de prensa, no ha sido consensuada ni informada previamente este grupo. Nos enteramos cuando salió. Creo que con eso queda todo aclarado. Vale. No es una nota del equipo de gobierno. Y a lo que iba, sí, es que la portavoz del Partido Popular, Alicia, en la comisión pasada me preguntó sobre el tema de transmisión patrimonial. Casualmente, la responsable técnica me traslada que se ha estado haciendo unas encuestas telefónicas entre junio y octubre de este año. Es solamente un avance lo que digo ahora, ¿vale? Intentaré traer en la siguiente comisión porque se va a diseñar un plan de actuación. Pero bueno, se han hecho una serie de encuestas, se ha intentado contactar con algo más de 300 negocios, tanto empresarios individuales, profesionales, comunidades de bienes, también con negocios con forma jurídica de sociedad, en los que cerca 230, 121, 351. Nos han devuelto respuesta 141. Os traeré más los datos concretos, ¿vale? 89 no ha sido posible contactar, 27 también tenemos otros problemas, pero bueno, hay una serie de conclusiones provisionales. Os traeré los datos de las preguntas que se ha ido haciendo, si tienen previsto jubilarse, si tienen previsto la transmisión, gente que siempre mayor de 55 años, ¿vale? Pero lo que nos ha llevado es, con los 141 que han contestado, van a realizar un plan de transmisión en los 2 próximos años. Vamos a realizar con estos una serie de llamadas individuales para plantearles un asesoramiento individual, comenzando el mes que viene. Con aquellos que cuentan con un plazo de realizar más amplio, realizar unas sesiones grupales que contengan una parte técnica. Bueno, se va a diseñar todo un plan de actuación con todos aquellos que han respondido. Y de ese plan de actuación sí que traeré a comisión información para ver qué es lo que vamos a hacer, porque sí que es un tema que está ahí. Y bueno, y el avance que me han mandado, pues se ven algunas cosas, son muy provisionales, pero creo que merecen que se traigan a comisión y hablar de ello, ¿vale? Gracias. Beste norbaitek, ¿alguna otra pregunta? Vai, Javier. Respecto al desobono, entiendo que se acaba de terminar. Micrófono, por favor. Micro. O si no se acaba de terminar, se está terminando.
Creo que era el 17, Vale, 17 o 14 de noviembre. Vale, lo que he hecho en falta es que no hemos tenido noticias de los resultados del hecho bueno del primer periodo, que era del 27 de mayo al 14 de junio. No sé si es que nos van a dar toda la información cuando acaben los dos periodos o qué. Sí, cuando acabe. Perfecto, vale. Y luego, por otro lado... Perdona, simplemente para que se grabe. Sí, cuando Juanma. acabe. Yo creo que, no me acuerdo ahora del día que terminaba la de noviembre, creo que era el 14 o era un día el 17 de noviembre. Entonces, al acabar ya los dos periodos, traemos las conclusiones de este primer. Mercedes, Javier. Por favor, Javier. Por otro lado, queríamos hacernos eco del cambio de criterio que ha tomado el Ertzaina sobre la información de los actos de los actos que se llevan a cabo sobre personas que han cometido presuntos delincuentes, que a partir de ahora la Ertzaina parece que va a informar del origen y del sexo, de las personas que realizan los actos delictivos, como salía en prensa. Nosotros queríamos saber si se ha considerado, o en todo caso rogamos, que la policía local de Guecho adopte también el criterio de informar en todo momento tanto el origen como más datos, como hacer la Ertzaina, sobre las personas, tanto los autores como las víctimas. Vale. Entiendo que lo haces como un robo. Sí, como un robo. Aquí queda un robo encima... y una pregunta, a ver si se ha considerado, si se va a hacer. Bueno, pues de momento no hemos... con este tema que tú bien has dicho, que tu fuente es una fuente, una vez más, de periodística, una fuente por los medios de comunicación, cuando internamente y en las reuniones de coordinación y de colaboración que tenemos con la Ertzaintza, que nuestra relación es diaria, cuando analicemos esa postura, pues llegaremos a una conclusión, y si se concluye que así lo vamos a hacer, pues lo haremos y lo comunicaré. Y si se decide que Guecho, como policía local, que entiendo que es la pregunta a lo que te refieres, considera otra cosa, pues también lo comunicaré. Pero todavía no se ha tomado ninguna decisión porque no se ha puesto encima de la mesa ese elemento de estudio. Perdón. Creo que queda claro. Entiendo que lo dejas como pregunta y como ruego en la parte de que se haga por parte del Grupo Popular. Vaya, Iván. Al hilo de este ruego, nuestra petición es exactamente la contraria. Bastante desafortunadas han sido las declaraciones del consejero de Interior, bastante desafortunado es el cambio de parámetro de la Ertzaintza señalando el origen de personas delincuentes. Entonces, lo que pedimos es que si la Ertzaintza se equivoca otra vez, que la Policía Municipal de Guecho no se equivoque en el mismo sentido y que no tome decisiones que pueden incentivar la adopción de medidas racistas y discursos xenófobos que se están desarrollando en nuestro entorno. Entonces, nuestro ruego va justo en el sentido contrario. Vale, pues queda ahí el ruego vuestro. Y no sé si había una pregunta, me dirijo, creo que la pregunta venía de H. Bildu, una pregunta que ha quedado sin responder en la Comisión de Territorio con respecto a las fiestas de San Martín. Ah, perfecto. Xavier, ¿era tuya? Es que... Es que no me había quedado bien de quién de los dos era. Ya. Micro, por favor. Si no la encuentras, creo que hace referencia a cuál va a ser la ubicación, la parafraseo, pero cuál va a ser la ubicación en las fiestas de San Martín. Bueno, pues en lo que a vía pública afecta, porque evidentemente se trabaja coordinadamente, como en todas las Jai Batzordeak del municipio, se suelen tener reuniones periódicas anteriores a la celebración de las fiestas. Esa reunión se ha celebrado el viernes pasado y se ha hablado que la ubicación que se va a utilizar de las instalaciones va a ser fundamentalmente la Calzada, porque a su vez ya había habido algunos contactos previos entre miembros de la Jai Batzordea y miembros de otras áreas municipales, en concreto la concejala
de Infraestructuras y la Policía Local con 3 personas de la Jai Batzordea. Ya se había visto cuál es la ubicación con la nueva... Todo esto viene, digo, para poner el contexto, no sé cómo ha salido en la propia comisión, pero todo esto viene en contexto porque tenemos el parque recién inaugurado que ocupa espacios que se ocupaban antes. Entonces, la mejor ubicación que se ha pensado que es que tanto los hinchables como la chosna y la carpa ocupen calzada. Y se irá viendo cómo funciona este año y, en su caso, pues si hay que tomar medidas para el año que viene, se hagan. Pero a fecha de hoy no están todavía autorizadas las fiestas, se está trabajando y, por otro lado, se ha trabajado previamente cuál va a ser su ubicación sin ningún problema. No sé si con eso doy por respondida la pregunta, pero no sé el tono que ha ido con anterioridad. No, en la comisión pero que se sepa eso. En lo que afecta a esta comisión. La comisión no nos ha tratado y hacía la pregunta porque cuando se nos presentó el proyecto del parque se hablaba de la posibilidad de que al menos las canchas fueran desmontables para dar lugar a las fiestas. Dicho esto, claro, que toda la calzada obliga a cortar el... Sí, como se ha cortado históricamente cuando se ubicaban en un sitio o en otro. Y se han utilizado, pues sí, ya que se tiene que cortar, porque la propia propuesta de la propia comisión era que se cortara para uno de los, no me acuerdo ahora cuál es, para una de esas instalaciones, pues ya se ocupa para las 3 y de esa forma el corte que se hace es más seguro y se ocupa mejor un terreno para todas las personas que vayan a acudir a cada una de esas 3 posibles actividades. Y se analizará, como hacemos siempre, el año siguiente con la Jai Batzordea si ha funcionado bien o no y qué mejoras hay. Pero es que la reunión es del viernes y todavía no está autorizada. Entonces se harán los ajustes pertinentes. Está previsto cortar en la parte de Arene, en la parte de Neaspi, permitiendo la bajada por si es lo que se está trabajando de memoria no te puedo decir porque la reunión ha sido el viernes y se está trabajando técnicamente cuál es la mejor solución. Por eso he dicho que también iba la Policía Local a esa reunión para ver in situ cómo funcionar con las menores afectaciones posibles y que a su vez el recinto festivo evidentemente sea seguro. Si no hay ninguna otra cuestión, pues agradeceros a todos la participación. Se da por terminada la reunión, la Comisión de Ciudadanía del mes de octubre. Eskerrik asko guztioi.